Hoy vamos a ver algo fascinante. Vamos a hablar de cómo una civilización, la fenicia, consiguió, de alguna manera, romper las reglas de su tiempo. Nos vamos a meter de lleno en los textos para descubrir una sociedad que era sorprendentemente diferente a la de sus vecinos, los grandes y poderosos imperios. A ver, pensemos en una cosa. ¿Qué significaba nacer en el mundo antiguo, hace, qué sé yo, 3000 años? ¿Era el destino algo ya escrito, inamovible? Bueno, pues para casi todo el mundo la respuesta era que sí, un sí rotundo. Pero, y aquí está lo interesante, no para todos. Y es que aquí tenemos el gran contraste. Por un lado están los grandes imperios, con esas jerarquías súper rígidas, inamovibles, y por otro tenemos el caso fenicio, un modelo que, como vamos a ver, tenía grietas por las que algunos podían colarse y ascender. Esa es justo la tensión que vamos a desgranar. Claro, para entender por qué los fenicios eran una excepción, primero hay que entender cuál era la norma. Y la norma era la estratificación rígida. ¿Qué significa esto? Pues que la vida de una persona estaba básicamente escrita desde que nacía. Era una pieza en un puzzle gigantesco y su sitio no se iba a mover, así de simple y así de duro. Y justo aquí es donde entra el concepto clave de todo esto, la movilidad social. O sea, la idea, que en su momento era totalmente revolucionaria, de que el esfuerzo, la habilidad o incluso un golpe de suerte podían cambiar la vida, la posición social. Para los fenicios, esto no era un cuento, era una posibilidad muy real y estaba en el mismísimo ADN de su civilización. Vale, vamos con la primera gran diferencia, que es fundamental. ¿De dónde salía la riqueza? Porque claro, no tiene nada que ver si tu economía se basa en la tierra, que es limitada y se hereda, o si se basa en el mar, que es todo lo contrario, dinámico, abierto a oportunidades. Y ojo, porque esta distinción lo va a cambiar absolutamente todo. Y esto se ve perfectamente aquí. A un lado, la economía fenicia, movimiento constante, comercio, barcos yendo y viniendo, talleres produciendo. Una economía, podríamos decir, casi líquida. Al otro lado, la de los imperios, estática, anclada a la tierra, a un recurso que pasa de padres a hijos y que muy rara vez cambiaba de manos. El punto clave, lo que de verdad marca la diferencia, es que en Fenicia la riqueza se podía crear, no solo heredar. Un mercader con buen ojo, un artesano que inventaba algo nuevo, un capitán de barco que sabía navegar, esa gente podía hacer fortuna desde cero. El prestigio no venía solo de tu apellido, sino de tu capacidad para generar dinero, para generar valor. En cambio, en Egipto o en Asiria, el sistema estaba montado justo para lo contrario, para que nada cambiara. Imagina un campesino que tiene un año de cosecha increíble. Genial, ¿no? Pues no tanto, porque ese extra no se lo quedaba a él, iba directamente para el templo o para el palacio en forma de impuestos. Así era imposible, pero imposible de verdad, ahorrar algo para intentar cambiar de vida. Bien, dejemos la economía un momento y vayamos a la política, porque claro, el dinero no lo es todo. La forma en que se organizaba el poder fue el segundo gran pilar de esta excepción fenicia. La diferencia aquí salta a la vista. Por un lado, una red de ciudades, cada una a su aire. Por otro, una pirámide de poder súper rígida. Y es que Fenicia nunca fue un imperio unido, con un solo gobernante. Y lo que podría parecer una debilidad fue, y esto es una paradoja genial, una de sus grandes ventajas a nivel social. Lo más potente de esto es el concepto de la válvula de escape. Piensa un momento. Si las cosas se ponían feas en Tiro, si los gobernantes subían mucho los impuestos, en teoría, siempre se podía coger un barco y probar suerte en otra ciudad, en Gadir, en Cartago, donde fuera. Esa simple posibilidad, la opción de poder irse, ponía un límite al poder de las élites. Les obligaba a ser un poco más razonables. Claro, en los imperios nada de válvulas de escape. No existían. Todo, absolutamente todo, se controlaba desde un único punto, desde el palacio. La sociedad entera era como una gran maquinaria que trabajaba para el rey o el faraón. La única forma de subir algún peldaño, y era muy difícil, era unirse al ejército, que lógicamente era una pieza clave para que el propio Estado mantuviera el control. Y con esto llegamos al tercer punto, que a mí me parece fascinante. El valor que se le daba al saber hacer, a la habilidad técnica. En una sociedad que vivía del comercio, saber hacer cosas, innovar, no era un simple adorno, era una necesidad vital y podía cambiarle la vida a una persona. Aquí vemos un cambio de mentalidad brutal. En Fenicia, un buen artesano no era solo un obrero más. Era un activo estratégico, un innovador, una fuente de riqueza por sí mismo. En Egipto, por supuesto que había artesanos increíbles, qué duda cabe, pero su talento estaba siempre al servicio del faraón, de un templo, de un proyecto que no era el suyo. A ver,
Imaginemos al tipo que descubrió cómo perfeccionar el tinte púrpura, ese que se sacaba del famoso caracol murex, un tinte que a veces valía más que el oro. Ese artesano no era un cualquiera, ¿eh? Era el dueño de una tecnología punta. Su conocimiento era un tesoro, y eso le daba un poder y un estatus social que en otros sitios sería simplemente impensable. Y ojo, que esto no es solo una suposición. La arqueología lo demuestra. Cuando encuentras la tumba de un artesano llena de objetos de valor, te está diciendo a gritos que esa persona fue alguien importante en vida, respetada, con poder. Es una prueba material que nos dice muchísimo sobre lo que esa sociedad valoraba. El artesano egipcio, en cambio, construyó maravillas que nos dejan con la boca abierta, pero lo hacía dentro de un sistema súper rígido, el famoso Ma'at, el orden cósmico. Cada cual tenía su sitio, el que le habían asignado los dioses, y punto. Su genialidad era una forma de servir a ese orden, no una manera de escapar de él. Pero a ver, cuidado, es súper importante no idealizar esto. La sociedad fenicia era más flexible, sí, ofrecía oportunidades que eran únicas para la época, pero no era un paraíso de igualdad ni mucho menos. Tenía sus propios muros, sus barreras, que eran para muchos imposibles de saltar. Sí, es una buena imagen esa, la de una escalera social a la que le faltan peldaños. Se podía subir, sí, pero las barreras eran muy reales, y para la mayoría de la gente la puerta para empezar a subir estaba cerrada a cal y canto. Y aquí tenemos los 3 grandes frenos a esa movilidad. Primero, con el tiempo las familias más ricas se hicieron fuertes y crearon una especie de club cerrado, una oligarquía. Segundo, y el más obvio, la esclavitud. Si eras esclavo, no había movilidad que valiera. Y tercero, la religión, que en momentos de crisis las élites podían usar como una herramienta muy eficaz para mantener a todo el mundo a raya. Entonces, ¿cómo queda la foto final de esta sociedad? Vamos a intentar visualizar esa estructura. Bueno, lo que tenemos aquí es una pirámide un poco distinta a la de los imperios. Arriba del todo, una élite de comerciantes, gente con dinero, no necesariamente de familias nobles de toda la vida. Y justo debajo, el grupo que es la clave de todo, los hombres libres. Mercaderes, artesanos, marinos, ellos eran el corazón que bombeaba la economía y sobre todo el lugar de donde podía surgir esa movilidad social. Y llegamos a un punto que es probablemente el más importante de todo este análisis. A diferencia de lo que pasaba en Egipto o más tarde en Roma, en Fenicia la base de la economía, los que de verdad producían, eran hombres libres. Los esclavos existían, claro, pero no eran el motor del sistema. Eran una mercancía más que se compraba y se vendía. Y este detalle, que parece pequeño, lo cambia absolutamente todo. Así que, al final, el caso fenicio nos deja con una reflexión interesante. Nos enseña cómo la economía, la política y lo que una sociedad valora pueden abrir o cerrar puertas, crear oportunidades o destruirlas. Es un modelo muy antiguo, claro, con sus cosas buenas y sus sombras, que eran muy oscuras, pero nos hace pensar en qué es lo que permite que una sociedad sea más o menos móvil, incluida la nuestra hoy en día.